Bien, un privilegio muy grande poder compartir con ustedes este momento desde aquí de casita, y espero que podamos regocijarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Voy a entonar un canto para glorificar el nombre de Dios, y que estamos allá en casita pendientes, ¿verdad? De tener esa relación con el Señor, de recordarnos, ¿verdad? Que en esos momentos el Señor estaba en su última semana, y todo lo que vivió, todo lo que el Señor sufrió, el proceso de esta semana dolorosa. Pero eso resultó en bendición, porque su sacrificio llevó a darles vida eterna. Nosotros somos bendecidos con esa vida eterna que ahora estamos disfrutando. Bien, este canto dice así: noche y día voy buscando un gran amigo, voy amándole y no sé dónde estará, caminando por las plazas y mercados, a la gente le pregunto sin cesar, caminando por las plazas y mercados, a la gente le pregunto sin cesar. Al policía interrogué, a lustrabotas pregunté, a ese amigo no lo han visto aquí pasar. Al policía interrogué, a lustrabotas pregunté, a ese amigo no lo han visto aquí pasar. Caminando entre la gente voy amando, oh mi amigo, buen amigo, ¿dónde estás? Caminando entre la gente voy amando, oh mi amigo, buen amigo, ¿dónde estás? Alguien dijo que a mi amigo lo apresaron, que entre muchos lo golpearon sin piedad, que su frente lastimaron con espinas, y que su cuerpo lo clavaron de una cruz, que su frente lastimaron con espinas, y su cuerpo lo clavaron de una cruz. Aunque jamás hizo maldad, ni con engaño nos mintió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal? Aunque jamás hizo maldad, ni con engaño nos mintió, ¿cómo es posible que le hicieran tanto mal? A ese amigo, tan amigo, gran amigo, nunca, nunca lo podré negar jamás. A ese amigo, tan amigo, gran amigo, nunca, nunca lo podré negar jamás. Nunca, nunca lo podré negar jamás. Nunca, nunca lo podré negar jamás. Es Jesús, un amigo de verdad. Es Jesús, un amigo de verdad. Él siempre ha sido, es y sigue siendo un amigo de verdad. Y en este tiempo necesitamos un amigo de verdad, que traiga aliento a nuestra vida, que traiga paz a nuestra vida, que traiga tranquilidad a nuestra vida, que ese temor pueda desaparecer por la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Quiero
compartir con ustedes otra de las historias que encontramos ahí en la palabra. Estamos en los libros históricos. Ya mencionaba, ¿verdad? Los libros históricos desde Josué hasta Esther. Pero estamos ahí. La otra vez compartía un mensaje en el primer libro de Crónicas y hoy es en su segundo libro, ahí en su capítulo 14. Voy a leer los versículos 11 hasta el versículo 15. Y dice la palabra de esta manera: Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y se saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Oremos. Padre, te pido que la palabra de hoy lleve ese aliento a nuestro corazón. Que todas las personas que puedan estar, Señor, viendo este mensaje, pues reciban ese aliento de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo oramos. Amén. Durante 10 años el pueblo había estado tranquilo, el pueblo de Judá. Recuerden que estos pueblos se han mantenido siempre en guerra. Y aquí la palabra del Señor nos dice que el papá de Asa, pues había salido victorioso también ante estas guerras que había realizado. El papá era Abías, era el papá de Asa. Abías había reinado ahí en Jerusalén, y luego él murió. Pero es interesante cuando los hijos siguen el ejemplo de los padres, porque Abías fue uno de los buenos reyes también. Hizo cosas interesantes y su hijo había seguido el ejemplo, no cabe duda. Había hecho reformas, había traído avivamiento al pueblo. Porque si podemos notar, entonces nos vamos a dar cuenta ahí que Asa hizo cosas interesantes. Mire, si regresamos ahí a los primeros versículos del capítulo 14, nos damos cuenta que dice el versículo 2 del capítulo 14: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, siguiendo un buen ejemplo. Y es algo que nosotros podemos aprender, qué ejemplo le damos los padres a nuestros hijos. Interesante es también cuando los hijos siguen el ejemplo de los padres. Lamentablemente no todos los hijos quieren seguir el ejemplo de los padres. No todos los hijos están dispuestos a oír el consejo de los padres.
Y qué más sabios consejos, qué mejor consejos que el consejo de los papás. ¿Quién es lo mejor para los hijos? Y qué bendición, porque los hijos reciben bendición y se cumple la promesa, ¿verdad? Para los hijos que honran y obedecen a sus padres. Mire qué interesante, hay bendición, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay promesas de bendición para los hijos que siguen el buen ejemplo de sus padres. Ojalá que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estemos dando un buen ejemplo a nuestros hijos. No podemos ejercer autoridad sobre nuestros hijos si no les damos un buen ejemplo, como Abías, ¿verdad? Abías le dio un buen ejemplo a su hijo. Y ahora viene Abías y también mire lo que él hace allí. Dice que quitó los lugares del culto extraño. Quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Acera, era una diosa, entre comillas, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Miren, mandar allí para buscar a Dios. ¿Qué tal, padres? Ustedes son el ejemplo. No cabe duda, Abías fue el ejemplo de su hijo. Y ahora su hijo también, mire, lo que hace es buscar a Dios, mandar a que se busque a Dios. No buscar otras formas ni otras cuestiones, sino buscar a Dios. En medio de la situación que estamos viviendo es necesario buscar a Dios. Y dice la palabra que durante 10 años estuvieron en paz, pero luego se levanta otro personaje allí, Sera, etíope, no cabe duda, dirigido por el faraón egipcio, que quería tener el control. Y dice la palabra que este ejército de Sera, dice ahí el versículo 9, era de 1 millón, imagínense, 1 millón de hombres y 300 carros, miren. Más de 1 millón de gente que venía en contra del pueblo de Judá, en contra de Asa, que ahora era el rey. Ya el papá había fallecido y él tomó su lugar, a él lo colocó Dios en ese puesto. Y ahora, mientras que el ejército de Judá, de Asa, era de ¿qué? 500,000, miren, 500,000 estaban ahí listos para salir a pelear, ¿verdad? Entonces era algo tremendo, un ejército menor, de menor número, ¿verdad? Contra un ejército de 1 millón era algo serio, ¿verdad? 1 millón de gentes, 1 millón más. Dice la palabra ahí, 300 carros de guerra, no cabe duda. ¡Qué serio! Era como para ponerse a temblar. Era como para desesperarse. Era como para debilitarse. Era como para que se terminaran las fuerzas. Pero aquí el reto es, hermanos, a que clamemos. En medio de circunstancias difíciles, clamemos a Dios. Asa no se atemorizó. Él lo que hace es clamar, porque miren, él había hecho cosas buenas, todo lo que habíamos leído ahí. Si seguimos leyendo las otras cuestiones ahí, quitó todo lo malo que había. Pero él habla de que la tierra es nuestra, dice el versículo 7. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Debemos orar o no debemos orar? Claro que sí. Es necesario orar por la situación que estamos viviendo. Es necesario clamar, ¿verdad? Por eso, en circunstancias difíciles, clamemos a nuestro Dios.
Es lo que debemos de hacer. No desesperarnos, clamar a nuestro Dios. ¿Y qué es clamar? Clamar es pedir. Clamar es alzar la voz. Si es necesario, clamar es derramar nuestras lágrimas ante la presencia de Dios. Clamar es buscar su ayuda. Clamar es pedir auxilio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y miren, aquí encontramos unas cosas interesantes, ¿verdad? Primero, este muchacho sigue el consejo de sus papás. Trae reformas al pueblo. Trae avivamiento al pueblo. Quita todo lo malo que había. Aún, fíjese que depuso a la mamá del reinado porque era una mujer perversa. Quebró, destruyó una imagen horrible que su mamá Maaca había construido. Todo eso hizo Asa. Y ahora 1 millón, un ejército de más de 1 millón, digamos, de personas de guerra vienen para atacarlo. Él no se puso a temblar, no se puso temeroso, tal vez como todo ser humano. No cabe duda, ¿verdad?, que como humanos que somos, en algún momento puede venir pues el desánimo, puede venir el temor a nuestra vida, tal vez en un momento, pero mire lo que él hace es clamar a Dios. Clamar a Dios por lo siguiente, ahí en el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Primero, reconocer que es Jehová nuestro Dios, es mi Dios. Tenemos un Dios. Y algo más interesante, que la base de ese clamor, de ese ruego, era uno de los atributos de Dios. Y ese atributo es poderoso. Él ora en esa base. Poderoso, y no solo poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y miren allí, entonces, reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, que es mi Dios. Mire qué interesante. Usted puede decir, es mi Dios, porque es la realidad. Es mi Dios, es nuestro Dios. De todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Pero no cualquier tipo de fe, no es una fe intelectual. Es una fe donde experimentamos realmente la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué clamar? Bueno, dice, no hay diferencia alguna entre ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Oremos por aquel fuerte, por aquella persona que está fortalecida, y oremos también por el débil. Traigamos este asunto, contextualicemos esta palabra, hagámoslo pertinente a nuestra realidad. Estoy seguro, convencido de que hay mucha gente que está desesperada ya. Hay mucha gente que se está debilitando. Hay mucha gente que está perdiendo las fuerzas ante la situación que estamos viviendo. Hay personas que ya no tienen esa fuerza, están perdiendo esa fuerza. Pero miren, Dios ayuda, en primer lugar, a la persona que le busca. Ayuda a la persona que está fortalecida y ayuda también a aquella persona que se está debilitando. Hay mucha gente que se está debilitando. Y entonces hay que orar, pedirle a Dios que traiga esa fortaleza, ese ánimo, esa fuerza que necesitamos. Y no llenarnos de pánico, no llenarnos de terror por las cosas que están pasando. ¿A quién más ayuda Dios? Ayuda al que tiene fuerzas y aquel que se está debilitando, el que no tiene fuerzas. Miren, ayuda al que se apoya en Él.
Porque mire lo que dice aquí, porque en ti nos apoyamos. Era serio, 1,000,000, un ejército de 1,000,000 contra 500,000, más de la mitad de gente de guerra que venía en contra de Asa, del pueblo de Judá. Pero Dios dice que ayuda al que se apoya en él. Eso hace Asa, clama a Dios, se apoya en él. Y ahora si seguimos leyendo, él ayuda al que tiene fuerzas como al débil, él ayuda al que se apoya en él. Y si seguimos leyendo, dice, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Cuál es la otra cosa? Él ayuda, Dios ayuda al que lucha en su nombre. Interesante. Vamos a luchar, vamos a pelear en el nombre de Dios. Porque mire, Asa pues podía ver a sus enemigos, aunque era numeroso, ¿verdad? Los podían ver. Nosotros tenemos un enemigo silencioso e invisible, no lo podemos ver nosotros, no podemos luchar cuerpo a cuerpo con ese enemigo que está destruyendo a muchas vidas. Ya murieron muchas personas y muchas personas están infectadas. Y ese enemigo, mire, sigue atacando y sigue atacando. ¿Y por qué no? Nosotros tenemos la oración. La oración, Dios puede hacer mucho a través de la oración. La oración es poderosa. ¿No es cierto que mientras Pablo y Silas cantaban, mire qué pasó, un terremoto, se soltaron las cadenas de los presos y qué tremendo, ¿verdad? Cuando ellos cantaban y oraban. Nosotros, dice la palabra, que podemos clamar, claro que sí. Clamar, pedirle a Dios, buscar a Dios. Y mire, dice que Él también ayuda al que lucha en su nombre. Nosotros debemos luchar en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, estoy seguro que vamos a salir de esta situación, pero estemos clamando. Y miren, interesante, si tuviera que llegar esta situación a nuestra vida, si nosotros tendríamos que partir porque no estamos libres, ¿verdad? De hecho, Dios nos va a guardar, pero si en su voluntad estaría que alguno de nosotros no fuéramos, pues no hay problema. Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor, aunque nosotros, ¿verdad?, tenemos miedo, no quisiéramos irnos de esta tierra, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero para los que ya estamos preparados, porque para aquellos que no están preparados, sí es cosa seria. Esta pandemia que se está afectando al mundo no es comparada con lo que va a suceder después de irnos de esta tierra. Maravilloso para aquellos que nos vayamos con Cristo en nuestro corazón, que hayamos depositado nuestra fe en Cristo, pero terrible y serio para aquellos que se vayan sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Mucha gente está afligida. Las naciones del mundo están afligidas. Pues un llamado, un reto a los presidentes a buscar de Dios. Nuestro presidente decía en un mensaje, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros estamos haciendo, sino es por la gracia de Dios que hasta aquí Dios ha guardado a Guatemala. Y de hecho hay muchos casos y siguen aumentando los casos, pero Dios va a controlar esta situación porque nuestro Dios está al control de esta situación y Dios seguirá guardando a Guatemala. Pero lo importante, si algún amigo, alguna persona que no ha tomado su decisión es, mire, clame a Dios. Pero tiene que clamar a Dios primero para que Él venga a su corazón. Y Él está llamando a la puerta de su corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Aunque este texto está en el contexto de realmente tocar la puerta de una iglesia.
Pero podemos decir también que Jesús está tocando el corazón de cada persona para que se prepare. Y así, si viniera la muerte, nos vamos seguros y nos vamos a gozar, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Señor. Pero mientras vivamos, el Señor nos va a guardar. Y el reto aquí es que clamemos. Miren, clamemos, que le pidamos a Dios, que alcemos nuestra voz. De ser posible, llorar ante la presencia de Dios, pedir auxilio a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y clamar, ¿por qué dijimos? Primero, por estas cosas que estamos viviendo. Pero aquí dice que Dios va a ayudar, Dios va a responder, Dios va a apoyar a aquella persona que clama a Él. Tenga o no tenga fuerzas, Dios le va a dar esas fuerzas necesarias. Dios va a ayudar al que se apoya en Él. Y por último dijimos que Dios va a ayudar al que lucha en su nombre. Nosotros nos estamos enfrentando a esta situación y vamos a luchar en su nombre. Vamos a pelear en su nombre y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser victoriosos así como hace. Y después de todo esto, que nos volquemos y vayamos y le digamos: Señor, gracias, porque has sido fiel con nosotros. Lamentablemente, Asa, después de todo lo que hizo, maravilloso, ¿verdad?, quebró todas aquellas cosas, destruyó al sodomita. ¿Quién era el sodomita? Se traduce como prostituto, ¿verdad? Él quitó todo esto malo, similar a lo que había en Sodoma y Gomorra, pero él quitó todo esto malo. Lamentablemente después él se olvidó de esto y ahora seguía la guerra y puso su confianza en Siria o en Asiria. Y miren, él sobornó allí a este rey para que se uniera con él en lugar de confiar en Dios para poder seguir peleando. Luego se enferma y no confía en Dios, se enfermó de los pies y finalmente murió. Espero que no nos pase eso. Interesante lo que hizo Asa. Mire cómo Dios le dio la victoria mientras él clamó y confió en él. Pero luego como que se olvidó. Espero que nosotros, cuando ya pase esto, que estoy seguro que va a pasar, y que cuando ya pase esto, nosotros no seamos igual. En lugar de alejarnos de Dios, le busquemos más y entreguemos nuestra vida más, consagremos más nuestra vida ante la presencia del Señor. Quiera Dios ayudarnos y recordemos, hermanos, que debemos clamar a Dios. Clamemos a Dios en medio de cualquier circunstancia. Clamemos a Dios en medio de lo que hoy estamos pasando. Clamemos a Dios. Si nos estamos debilitando, Él nos va a dar fuerzas. Él ayuda al que tiene fuerzas y al que no tiene fuerzas. Si nos estamos apoyando en Él, Él nos va a ayudar. Si estamos luchando ante esta situación en Él, de hecho vamos a recibir su respuesta. Y una cosa, sigamos las instrucciones, es para nuestro bien. No es agradable, no es grato, pero el Señor nos va a ayudar. Y oremos, hermanos, oremos y compartamos con aquellas personas que en realidad están sufriendo, ¿verdad? Estamos pasando una situación seria, pero hay personas que están sufriendo más. Hemos escuchado ahí testimonios de madres, ¿verdad?, que lloran porque ya no tienen que darle qué comer a sus hijos. Contribuyamos, hermanos, y ahí apoyemos a alguna familia que necesita de nosotros. Que Dios nos bendiga y que añada bendición a su palabra y que descansemos esta noche, hermanos. Fuera ese temor, que desaparezca ese temor. En nosotros no tiene que existir ese temor, porque tenemos el respaldo de Dios y estamos clamando a Dios en estas formas en que pudimos aprender de su palabra el día de hoy. Así que bendiciones para todos nuestros hermanos de la Iglesia Misericordia, hermanos que nos están viendo en diferentes partes. Que Dios les bendiga y sigamos confiando en Dios y llevemos este mensaje de aliento, llevemos este mensaje de esperanza a aquellas personas que se están debilitando. Usted que no ha tomado la decisión de creer en Cristo, quiere hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de una oración. La oración nos salva.
Pero a través de la oración usted le va a decir a Jesús: Jesús, yo deposito mi fe en ti. Hágalo conmigo, repita si usted no ha tomado esa decisión, y entonces desde ese momento recibirá la salvación de su alma y la vida eterna que iniciará en este momento. Padre, reconozco que soy pecador, pero también reconozco, Jesús, que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre en la cruz, que tu cuerpo fue lastimado por mis pecados allá en la cruz. En este momento reconozco que tomaste en mi lugar lo que yo merecía, tú lo sufriste por mí. Pero ahora confieso mis pecados. Te pido perdón por mis pecados pasados. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, lávame. En este momento deposito mi fe en el sacrificio que hiciste, oh Cristo, en la cruz del Calvario. Y decido, Señor, por elección personal, he reconocido que ese sacrificio fue suficiente para perdonarme y limpiarme de mis pecados. Ahora te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por morir en la cruz y tomar mi lugar. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. A los hermanos que estén viendo y quieran participar, especialmente hermanos de la Iglesia Misericordia, el próximo domingo, ponga atención. A las 6 de la mañana estaremos compartiendo la celebración de la Cena del Señor, ¿verdad? Y les invito para que participemos, que pueda preparar pan, pueda preparar vino y que juntos participemos de este acto maravilloso, recordando los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección, ¿verdad? Y el próximo domingo estaremos gritando: Jesús ha resucitado. Que Dios les bendiga, que podamos descansar reconociendo que Dios vela nuestro sueño, y el día de mañana estoy seguro que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a contemplar la luz de un nuevo día. Que Dios les bendiga.